Bueno, este primer video va a ser para explicar la diferencia que hay entre emparentar y agrupar. Entonces comenzamos con una nueva escena de malla. Del lado izquierdo tenemos el outliner, al centro la perspectiva y del lado derecho tenemos el channel box. Lo tengo organizado de esta manera para observar cómo se ve el emparentamiento y cómo se ve el grupo, y también checar los valores que van obteniendo las transformaciones según vamos probando con los objetos. Entonces vamos a comenzar por crear dos primitivas poligonales, una esfera y un cubo. Realmente no es muy importante que sean poligonales, pueden ser de cualquier tipo, ¿ok? Y les damos un nombre sencillos que podamos reconocer rápido como esfera y cubo. Estos dos objetos recién creados son independientes entre sí. Cuando uno, por ejemplo, traslada la esfera, el cubo no sufre cambios, y lo mismo ocurre con el cubo. Si lo trasladan, si lo rotan, lo escalan, no ocurre nada con el otro objeto, ¿no? Porque son estos independientes entre sí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tal si yo quiero establecer una relación de emparentamiento? Yo quiero, por ejemplo, que la esfera sea hija del cubo. Entonces, bueno, si quiero hacer esto en el outliner, simplemente selecciono la esfera, que va a ser el hijo, arrastro con el botón de en medio y suelto el mouse encima del cubo. Entonces se crea aquí una pequeña jerarquía. Los dos objetos ya no están al mismo nivel, sino que uno quedó dependiente del otro. Entonces en este caso la esfera queda como hija del cubo, ¿no? Depende de alguna manera del cubo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero desemparentar a la esfera? Basta con que dé clic central y arrastre fuera de la jerarquía. Con eso vuelven a quedar independientes los dos objetos. Bueno, esa misma operación la puedo hacer en el área de trabajo y utilizando shortcuts. Entonces selecciono primero el hijo, luego el padre y oprimo P. Y el efecto es exactamente lo mismo, se crea la misma jerarquía. Si en un momento dado quiero desemparentar este objeto o este hijo, simplemente oprimo Shift P y vuelven a quedar independientes. Estas mismas opciones las pueden encontrar en Edit, hasta abajo, donde están Parent y OnParent. Ahora, como es muy común usar shortcuts y es muy importante hacer las cosas en el orden correcto, ¿cómo se pueden acordar más fácilmente del orden? Bueno, aquí se pueden imaginar como que los padres siempre ponen por delante o al principio o le dan prioridad a los hijos. Por eso aquí siempre vamos a seleccionar primero el hijo, luego el padre y le vamos a dar P. Si son varios objetos, primero se seleccionan todos los hijos y al final el padre, y todos van a quedar como hijos de su último objeto. Bueno, ahora, ¿qué consecuencias tiene el tener este tipo de jerarquía? Bueno, si seleccionamos el cubo y lo trasladamos, van a ver que la esfera se traslada con él, o si rotamos, la esfera se rota con él y lo mismo ocurre con la escala. Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí es que el objeto padre le hereda todas las transformaciones al hijo. Bueno, ahora vamos a analizar cuáles son los datos de este hijo y cuáles son los datos de este padre. Ahorita solo por facilidad voy a quitar la rotación para que sea como más claro qué es lo que está sucediendo, y voy a exponer una escala de 1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos esta combinación de elementos, ¿ok? Solo hice este cambio por facilidad para que sea más sencillo ver qué es lo que está ocurriendo. Lo mismo voy a hacer con la esfera. Voy a poner solo ceros en las rotaciones y 1 en las escalas, ¿no? Para tener los tamaños originales de los objetos. Ahora, ¿qué ocurre con la traslación, que es la más sencilla de analizar? Estos datos que yo estoy viendo en la esfera, ¿a partir de qué puntos se están midiendo? ¿No? Habría que revisar esto y tenerlo muy claro. Este -3, este -1, este 2, ¿a partir de dónde se están midiendo? Entonces, una forma fácil de revisar esto es colocar ceros en la traslación de la esfera. Y vean a dónde se va. No se va al origen del mundo, que tal vez eso esperaríamos por poner puros ceros.
No se va al origen del mundo, sino se va exactamente al lugar en donde está el cubo. ¿Qué significa eso? Que todas las transformaciones de un hijo están medidas o calculadas desde el padre, o sea, como si el padre fuera el origen de los ejes coordenados del hijo, o sea que el hijo siempre se encuentra dentro del marco de referencia del padre. Si yo de pronto muevo en X, ¿no? Si yo traslado en X esta esfera, si lo empiezo a hacer para allá, vean que este valor que aparece, este -4, significa que estoy a 4 unidades hacia la izquierda del cubo. Entonces, vean, me voy acercando y bueno, ya estoy a 0. Y si reviso de este lado, entonces me voy alejando de este lado, me voy separando por 1, por 2, por 3 unidades, ¿no? Es simplemente a cuántas unidades me encuentro del centro del padre, ¿no? Entonces podríamos decir que el hijo tiene su origen en el padre, ¿de acuerdo? Ahora, noten que el pivote de la rotación cuando ustedes seleccionan al padre está por omisión en su centro y el hijo rota alrededor de ese punto, ¿no? Nuevamente, ¿por qué? Porque el hijo se encuentra en el marco de referencia del padre, entonces va a rotar alrededor de ese punto. Y lo mismo va a ocurrir con la escala, ¿de acuerdo? Un uso muy común del emparentamiento es el snap, que se usa mucho en rigging, que es simplemente colocar un objeto exactamente donde está otro, ¿no? Entonces aquí lo más sencillo es simplemente poner ceros en la traslación y eso me lleva exactamente al objeto, como si hiciera un snap, ¿no? Como si hubiera un imán. Y bueno, ya puedo decidir si este emparentamiento lo quiero conservar o no. Por ejemplo, aquí yo podría desemparentar la esfera y es importante notar que se queda en el mismo lugar, la esfera no brinca, no cambia de lugar, pero si vemos sus transformaciones, estas sí que se adaptaron, ¿sí? Las transformaciones quedaron ahora en función del mundo, ¿no? Entonces esas 7 unidades que vemos ahí, antes teníamos 0, recuerden, estas 7 unidades y media casi que vemos ahí son las 7 unidades que tenemos hasta el origen del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un uso muy, muy común el snap, haciéndolo con emparentamiento. Ahora, vamos a ver qué diferencia hay con agrupar. Ahorita tenemos independientes los dos objetos. Entonces, bueno, ¿qué ocurre si yo quiero agruparlos? Puedo seleccionar desde el outliner o puedo seleccionarlos dentro de la vista, es lo mismo. El chiste es que para agrupar simplemente tengo que dar Command G y con eso se crea un grupo. Si analizan aquí cómo se ve el grupo, realmente lo que tenemos es como un caso particular de emparentamiento. El grupo viene siendo el padre de estos dos objetos y estos dos se encuentran al mismo nivel como hermanos. Entonces, entre ellos son independientes. Si yo muevo el cubo, no tiene por qué moverse la esfera y viceversa. Pero el grupo es el padre de los dos, por lo tanto, va a heredarles todas sus transformaciones. Así es que si yo muevo el grupo, los dos se mueven al mismo tiempo. Ahora, el grupo es un objeto que no se renderea, pero que sí tiene transformaciones. Esto es, se puede trasladar, se puede rotar, se puede escalar, ¿sí? Y todo mundo, o todos sus hijos, o todos los elementos del grupo van a estar heredando esas transformaciones. Ahora, es un poco extraño dónde queda el pivote del grupo. Si se dan cuenta, lo dejó de este lado, a la izquierda. No está completamente centrado. Vean si vemos la escena, está sí en X y en Z0, pero está un poquito más arriba en Y. O sea, no siempre el pivote queda exactamente en el mismo lugar. La primera vez en teoría siempre queda en el origen y de ahí empieza uno a hacer pruebas. Pero la verdad es que en ese lugar donde aparece inicialmente el pivote del grupo normalmente no nos sirve tanto. Lo más común para grupos es centrar el pivote. Y vean, cuando uno dice Modify Center Pivot, trata de colocar el pivote en el centro tomando en cuenta todos los objetos del grupo. Y cuando uno traslada o escala o rota, lo hace con respecto a ese pivote.
Si ven cómo se escala a partir de este punto, lo mismo la rotación creo que es muy evidente. Cuando rotas lo haces alrededor de ese punto. Ahora, uno podría mover a mano el pivote de un grupo simplemente tecleando o apachurrando D y moviendo el pivote. Entonces, cuando vuelven a probar alguna de las transformaciones, van a ver que las realiza con respecto a ese nuevo pivote. ¿De acuerdo? Si ustedes dan un valor de 0 a la traslación y rotación de un objeto y dejan las escalas en 1, si hacen lo mismo para los dos objetos, van a quedar en el mismo lugar, pero no va a ser forzosamente el centro del mundo, dependerá de dónde se encuentre el grupo, ¿no? Dependerá de las transformaciones del grupo. Recuerden, estos dos están transformándose dentro del contexto del grupo. Entonces depende de lo que esté pasando con el grupo. Es exactamente un caso especial de emparentamiento. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues hasta ahí vamos a dejar este ejemplo.